Vamos a dar inicio al primer tema de la materia de edificios 1, que es prácticamente una introducción. Algunos comentarios que nos pueden abrir el escenario que debemos desarrollar durante el curso. Primeramente hay algunas definiciones, como se puede apreciar, que es la construcción, es el arte de fabricar edificios e infraestructuras, eso es lo que se menciona en Wikipedia, por ejemplo. ¿Qué es un edificio o una edificación? Al parecer son sinónimos y representa un edificio, es una construcción habitable, es decir, que pueda ser usada, utilizada, con fines de que el ser humano pueda realizar diversas actividades, las diversas actividades que suele hacer. La construcción de edificios, por lo tanto, será una descripción, un conjunto de actividades que tienen como finalidad lograr la materialización del edificio, que vendría a ser acá el objeto. La materia construcción de edificios, entonces, es una descripción de los diversos temas dirigidos hacia este fin. La construcción de un edificio no es lo que podríamos pensar ir el primer día cargados de un conjunto de ladrillos, cemento, arena y empezar a construir muros. En realidad la construcción de un edificio, en todo su sentido, amplio e integral, abarca un conjunto de actividades relativamente complejo, aún para los casos menores, que puede ser construir una habitación, por ejemplo, puesto que es un proceso que arranca con la idea o con la concepción o con la intención de hacerlo. Entonces, generalmente el propietario decide o le entra en la cabeza la intención de hacer una habitación, de hacer una casa, de hacer un edificio, de hacer, si es que es una entidad pública, la intención de pavimentar una calle, de construir una carretera, etcétera. Entonces, cualquier obra que se desea hacer parte de la concepción inicial. Los edificios no escapan a esta afirmación. Una vez que se tiene la concepción de la idea, se empieza a analizar, lógicamente, las posibilidades de hacerlo. Para ello, generalmente se hacen consultas a diferentes fuentes, entre ellas están los profesionales que se ocupan de este oficio. En el caso de la construcción de edificios, por ejemplo, lo que se tiene que hacer es un proyecto, que es una materialización técnica en planos, a través de esquemas, a través de cálculos, a través de diferentes previsiones. ¿Cuál sería el impacto real, económico, ambiental, en tiempo, en dinero, e inclusive se puede hacer una apreciación financiera respecto a cómo pagar o qué implicaría la recuperación de la inversión, los servicios que se recibirían a cambio, etcétera? Entonces es bastante complejo el tema de materializar un proyecto. En general, un proyecto requiere mucha información, este, empezando por las leyes para ver si es factible o no es factible, continuando con la parte técnica que ya se mencionó, la parte administrativa, cómo se va a manejar, si se tienen las capacidades de hacerlo o no, si lo va a hacer uno en persona, si va a contratar a alguien para que se haga cargo. Eso de decir alguien puede ser una persona, puede ser un conjunto de profesionales, puede ser una empresa, o en los casos más grandes puede ser un conjunto de empresas, consorcios internacionales inclusive. Entonces el análisis es económico, comercial, legal, técnico, administrativo, medioambiental y existen otros factores también. Una vez que se tiene el proyecto, lógicamente continuará el proceso. Una de las cosas iniciales que debería hacer un profesional es revisar la parte legal documental del terreno, porque en el caso de un edificio, se tiene que construir en un espacio físico, y este espacio físico es el terreno, que naturalmente tiene que tener toda la legalidad en cuanto a la propiedad, en cuanto a sus dimensiones, a su ubicación, a la coincidencia entre las intenciones que se tienen para dar finalidad a ese edificio y las que están aprobadas por las autoridades en el lugar que se quiere construir.
Por otro lado, habrá que también ver revisar todas las normas, todas las que tienen que ver con eso. No son iguales las normas para hacer una escuela que para hacer un hospital. Lógicamente, parte de los trabajos o actividades previas también será empaparse de lo que representa el lugar donde se pretende hacer la construcción, empezando por la zona, el clima, las condiciones generales, socioeconómicas, climáticas, como ya lo dije, y otras que tendrán que ver con las actividades de la construcción. Entre ellas están los accesos, el camino, la distancia, los medios disponibles, los proveedores, la cercanía o ausencia de proveedores, la seguridad, además de los factores técnicos como las condiciones del suelo, la existencia de obstáculos, la presencia de agua, etcétera. Todo este es un trabajo previo porque para hacer el proyecto se tiene que tener conocimiento de todo ello. También pueden haber, una vez que ya se tiene el proyecto, puede haber la necesidad de hacer ciertos trabajos antes de iniciar la construcción misma. Por ejemplo, la nivelación del terreno, algunas veces existen depresiones o existen salientes que se tienen que retirar o depresiones que se tienen que rellenar o pueden existir otras construcciones previamente que se tienen que demoler o se tienen que adaptar para usarlas temporalmente o se tienen que combinar con las nuevas construcciones que se pretende hacer. A veces hay vegetación en el lugar, entonces se debe realizar todas estas actividades, además de generar las condiciones adecuadas para la ejecución de la obra, como por ejemplo no se pueden llevar materiales y poner personal en un lugar que está desprotegido, tiene que haber un perímetro, una cerca, un muro, aunque sea un alambrado, algo que delimite el área de construcción y lo separe del resto de los espacios físicos, puesto que en ellos seguramente van a circular personas y la seguridad de ellas es responsabilidad del constructor. Entonces habrá que ver todos estos aspectos, no solamente la parte de la seguridad, sino también la parte de los accesos, la entrada, salida de la gente al lugar de la obra, la observación de ductos, instalaciones, si es que existen cañerías, si es que existen tuberías, si es que existen instalaciones de gas, cables eléctricos, etcétera, también se necesitará hacer una inspección y retirarlos o adecuarlos, etcétera, para evitar accidentes. Por otra parte, la propia obra necesitará también algunos servicios, se necesitará agua para construir o para usarla, para la higiene de las personas, se necesitará electricidad probablemente para el uso de equipos y para el alumbrado, se necesitará seguramente algún sistema sanitario para evacuar las aguas servidas, en fin, todo este aspecto de logístico y de infraestructura de servicios también es parte del trabajo del ingeniero o de la gente encargada de realizar el trabajo antes de la construcción. Aparte se necesitará probablemente vigilancia, almacenes, algún tipo de seguridad y inclusive personal complementario. Esto es parte entonces de algunos trabajos que se deben hacer y uno de los aspectos importantes también, aparte de todo lo mencionado, es lo que se conoce como instalación de faenas. Instalación de faenas suena a la instalación de los trabajos. Para ir a trabajar se necesitará la gente técnica, el ingeniero, por lo menos necesitará una oficina, un lugar techado, protegido, donde estudiar sus planos, estudiar sus apuntes, hacer cálculos, dejar su máquina calculadora o su computadora, dejar su casco, sus vestimentas, etcétera. Necesitaremos entonces una oficina acorde con la dimensión de la construcción que se pretende realizar. Por otra parte, los obreros y todo el personal necesitarán baños, por ejemplo, para hacer sus necesidades, para higiene, para lavarse, necesitarán provisión de agua para beber.
etcétera. También es parte de los servicios, como ya se comentó, hay que instalarlos, adecuarlos, adaptarlos, etcétera, a las circunstancias. Generalmente también se necesitará un depósito o un almacén donde se coloquen los materiales que no pueden dejarse a la intemperie, los equipos, las herramientas que se van a utilizar por razones de seguridad y protección. Entonces, toda esta infraestructura se le llama instalación de faenas. Es absolutamente relativa. En una obra chica no se requiere grandes cosas, pero sí se debe obligar, una persona tiene que exigirse a tener lo mínimo necesario como para hacer un buen trabajo. Y esto va creciendo proporcionalmente a la magnitud de la obra, la cantidad de gente que va a trabajar en ella, la duración, los recursos disponibles, etcétera. Hay obras gigantescas en las cuales la infraestructura de instalación de faenas incluye la construcción de caminos, puentes, edificios para oficinas, edificios para viviendas, inclusive de los trabajadores cuando las obras están alejadas de la ciudad, comedores, gimnasios, depósitos, almacenes, laboratorios, etcétera, ¿no? Puede ser muy compleja la instalación de faenas. Una vez que se tiene resuelto todo, entonces se puede decir que estamos listos para iniciar la construcción y obviamente la construcción tendrá una serie de actividades programadas, no solamente en el tiempo, sino también en su secuencia. Y para ello, lógicamente, como parte del proyecto, está la lista del contenido que tendrá el edificio perfectamente identificada. Habrá una lista de las cosas que se tienen que hacer con sus características, con sus dimensiones, con sus costos, con sus especificaciones, cómo tiene que ser la mezcla, cómo tiene que ser la madera, cómo tiene que ser el piso, cómo tiene que ser todo. Entonces hay una serie de documentos que contienen toda la información necesaria para realizar la construcción durante toda su duración. También existe una programación, por supuesto, existe no solamente de las actividades, sino una programación económica para que se cuente con todos los recursos, una programación de los diferentes recursos que se van a requerir aparte del dinero, que son, por ejemplo, los materiales, que deben estar perfectamente elegidos, comprados, adquiridos oportunamente para su disposición en la obra. Lo mismo el personal en toda su calidad y en toda su cantidad apropiadas en el momento oportuno. Los equipos necesarios y otros insumos, ¿verdad?, que toda obra requiere. Todo esto debe estar analizado, eh, programado, quería decir, un cronograma que establecerá los tiempos necesarios para su ejecución, etcétera. Todo esto es de dominio debe ser de dominio de la gente que se va a hacer cargo del proceso. Como conclusiones, entonces, podemos decir que la construcción de un edificio es bastante compleja en su conjunto. Eh, Obviamente que habría que comentar si nosotros en nuestra materia vamos a poder abarcar todo esto, al margen de que los edificios son también tan diversos en su magnitud que es muy pretencioso decir que vamos a aprender a construir cualquier tipo de edificio en nuestra materia. Por lo tanto, necesitaremos seguramente establecer límites para el contenido. El periodo disponible de tiempo que se tiene en un semestre normal no permite obviamente el desarrollo de todo lo indicado. Sin embargo, en un esfuerzo por atacar o tratar lo esencial, lo sustancial, en nuestra carrera de ingeniería, vamos a enfocar el desarrollo del trabajo en lo que se relaciona con nuestra profesión, es decir, en la parte ingenieril de la construcción de los edificios, porque un edificio es complejo y multidisciplinario. No solamente está la parte de ingeniería, está la parte de arquitectura, está la parte de instalaciones, diversas instalaciones, está la parte de decoraciones, está la parte de funcionalidad, está la parte de jardinería, está la parte de seguridad, en fin, son tantas las disciplinas que están involucradas que pretender
atenderlas y desarrollarlas todas en un curso limitado es un poco imprudente. Por este motivo nos vamos a abocar a la parte ingenieril del tema, de manera que por lo menos podamos concluir la secuencia de la construcción de ingeniería civil en un edificio. Finalmente, tal como se puede leer en la parte escrita de este tema, una serie de requisitos generales que el ingeniero debería tener muy en cuenta. La salud y la seguridad de toda la gente involucrada, tanto dentro de la obra como fuera de ella, es lo primero. Entonces, ese es un requisito básico, regla número 1. Número 2, no hay obra o construcción que no sea importante. La responsabilidad de un profesional tiene que enfocar las cosas así. No es que porque es una obra chica o porque es una cosita menor, vamos a descuidar los detalles de su calidad. Y obviamente una más grande o de mayor magnitud nos exigirá mayores capacidades. Lo técnico no admite errores ni descuidos, ¿verdad? Es nuestra carrera, nuestra profesión es una profesión eminentemente técnica, como sabemos, está regida por números, por fórmulas, por ecuaciones, por cuadros, por ábacos, por definiciones que son concretas, por especificaciones que nos dan las pautas del proceder en cada caso. Por lo tanto, la disciplina del ingeniero es esencial, el respeto por estas reglas, por este marco, y no asumir un papel individual en el que hacemos lo que queremos. La calidad y la economía entonces son los objetos primarios, son las razones fundamentales de la profesión, ¿verdad? Los objetivos primarios son lograr la calidad en lo que hacemos y obviamente dentro de un marco económico aceptable y razonable para el cliente, que es quien va a pagar nuestros servicios. Y finalmente la eficiencia es un reto permanente, es decir, no hay límites en esto, permanentemente el ingeniero tiene que estarse reciclando, no solamente como persona, como profesional, sino justamente en las cosas que hace. Y la construcción es un laboratorio de experimentación muy saludable, muy interesante y que nunca termina porque nunca se terminará de saber absolutamente todo. Eso sería en cuanto al tema número 1. Gracias.